Muchas veces hemos leído o escuchado la certera consigna que la educación nos hará libres. Y esto es cierto, pero para pasar del consignismo a las razones y a la importancia de esta afirmación, vamos a empezar a desentrañarla con ejemplos concretos. Escuchemos a nuestro primer invitado, Adrián Paenza. Uno, para poder dedicarle tiempo a algo, uno lo hace cuando entiende para qué le sirve. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que, no sé si ustedes saben manejar un auto, posiblemente sí. Y cada uno de nosotros que tuvo que pasar por el proceso del aprendizaje ha vivido una cantidad de humillaciones, de gritos, de frustraciones. Uno se siente muy bobo, cree que nunca lo va a poder hacer, tiene que soltar el embrague cuando tiene que apretar el acelerador y al mismo tiempo, y cuando uno cree que ya lo tiene todo dominado, hay que poner segunda, lo cual, ¿cómo segunda? Si yo hasta me costó tanto trabajo llegar acá, pero uno pasa por esas humillaciones porque inmediatamente después sabe que con el tiempo es mejor, el premio es que uno va a aprender a manejar y siente que es mejor saber manejar que no saber manejar. Entonces uno ve cuál es el objetivo que está adelante. Con la matemática, así como la hemos visto nosotros en el colegio, uno tiene que pasar por una suerte de calvario y no entiende bien cuál es el premio. Entonces uno, encima que es chico, uno no está dispuesto a eso. Y cuando pregunta en el colegio, sobre todo cuando pregunta a los padres que han sufrido lo mismo, igual que los abuelos, es una cosa que se viene trasvasando generacionalmente, como la respuesta que yo creo que se escucha más es, bueno, ya te vas a dar cuenta más adelante. Pero la pregunta es cuándo llega más adelante, porque yo creo que pasa el tiempo y uno dice, bueno, yo vengo a la ventanilla, tengo acá una cantidad de cosas que he invertido, tiempo que invertí, y querría saber para ver cuándo llega el momento en que voy a usar las cosas que me dijeron que tenía que aprender. Entonces el problema es que a uno le enseñan, le dan respuestas a preguntas que no se hizo. Y eso es algo que las generaciones históricamente, no solamente en la Argentina, sino en general, las combatimos, los chicos se resisten. En general, lo primero que viene para un ser humano, primero uno tiene un problema y después busca la solución. No es que a uno le plantean primero la solución y después le dicen, ahora te voy a explicar cuál es el problema. O sea, ya de entrada hay un conflicto en que la pregunta quepa. O sea, cabe la pregunta es, ¿para qué sirve? Quiere decir que a uno le han dado una cantidad de datos, le han resuelto una cantidad de problemas supuestamente y no sabe cuándo los va a usar. O sea, a mí me han dado destornilladores, una caja muy bonita o no, de distintos tipos de destornilladores, y yo nunca tuve un tornillo, nunca tengo que atornillar nada. Entonces, frente a eso es que la gente se resiste, y en particular se resisten los chicos. Y hacen muy bien resistirse, porque sería loco que no se resistan. Y se resisten acá, digamos en la Argentina, pero se resisten en Uruguay, en Chile, en Brasil, y en Estados Unidos, y en España, y en Inglaterra. Hay una resistencia en general, un poco más, un poco menos, pero en general hay una gran resistencia. Entonces los que hemos fracasado somos nosotros, que comunicamos mal, que enseñamos cosas sin poder contestar efectivamente para qué las enseñamos, por qué enseñamos esto y no enseñamos esto otro. Entonces, frente a eso, creo que la resistencia que se produce es una resistencia lógica, esperable y que nos indica a los adultos que tenemos que hacer algo para cambiar. Este modelo de pensar es el que se traslada a nuestro sistema de enseñar y de aprender. Paenza ponía recién el ejemplo de las matemáticas, pero esto es solo un ejemplo que ocurre en este sistema para cada uno de los contenidos que se pretenden enseñar, comunicar, extender. Así se emite, así se recepta. No hay en la matemática nada que sea aburrido si uno está estimulado correctamente. Y estimulado correctamente no quiere decir disfrazar la matemática de juego de la bolita. No. No. Quiere decir tener las técnicas indispensables para comunicar adecuadamente las nociones que queremos comunicar. A veces no es que seamos arduos ni que seamos demasiado complejos, sino que somos demasiado torpes. Yo no creo que los maestros incompetentes lo sean por su demasiada complejidad. A lo mejor es que no tienen un discurso claro y riguroso. Yo te voy a dar un solo ejemplo de lo que yo creo que debe ser, que debería ser cada materia. Yo cuando terminé la escuela
secundaria, quería estudiar historia. Y quería estudiar historia, y quería dedicarme a enseñar historia argentina. Y te voy a contar por qué. Porque tuve una profesora, yo y mis 45 compañeras queríamos hacer eso. Tuvimos una profesora de historia argentina extraordinaria. Jamás nos tomó una lección. Nos dividía en dos grupos. Y nos hacía estudiar la historia oficial y la historia revisionista. Y ella se sentaba en uno y otro bando. Íbamos cambiando de bando. Daba el tema y discutíamos en la clase. No salíamos al recreo. Nadie quería salir al recreo. Todo el mundo quería seguir enganchado discutiendo historia. La vida intelectual está hecha de preguntas, no de respuestas. Y está hecha de problemas y no de soluciones. Un hombre complejo encuentra muchos problemas y encuentra problemas donde otros no encuentran ninguno. Justamente el hombre vulgar, el hombre que no tiene ninguna inquietud de la inteligencia, es un hombre que no se hace problemas. Y a lo que hay que enseñarle al chico es hacerse problemas. Una persona ignorante y que no tiene interés en nada, ve que llueve y no se pregunta por qué llueve. Y no se lo va a preguntar nunca. ¿Cómo quiere que le surja de la nada la inquietud filosófica a un tipo? Ahora, si el tipo tiene un maestro y le dice, llueve, ¿nunca te interesó saber por qué llovía? Y le dice, ¿por qué llueve? Debería la educación, el proyecto educativo, involucrarte de esa manera. Que vos te sientas parte de. Que tus preguntas sean las que generen, motiven lo que el profesor pase a transmitirte, a contarte. ¿No? Es decir, que vos vengas con la inquietud de tus preguntas, con una enorme cantidad de preguntas. Y que de última, si el maestro no tiene una respuesta para todas, las busca con vos. Porque uno nunca tiene la respuesta para todo, amigo. Las busco con vos. Te involucro, me involucrás. Esa es la forma en que debería ser la educación. Pero bueno, esto es algo que tenemos que avanzar entre todos. Tenemos que cambiar entre todos. Tras la pausa seguimos comunicándonos con energía positiva.